Bueno, chicos, bienvenidos. Esta es nuestra tercer clase. Hoy vamos a ver cómo vamos a ir aplicando los conocimientos, teoría, práctica y cómo nosotros, de acuerdo a la rama de inteligencia artificial, a la rama del problema que hayamos seleccionado, pues así va a ser como nosotros lo vamos a aplicar. Esto derivado de que en la realidad nosotros pues no solo proponemos aplicaciones por proponer una aplicación, sino realmente proponemos soluciones que en algún caso puede ser factible aplicando inteligencia artificial y en otros no. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo quiero aplicar inteligencia artificial en un proceso que ni siquiera está maduro, que no ha tenido como fases para ir innovando o creciendo, el gap para implementar inteligencia artificial es muy grande, porque ya debe estar, una de las prioridades que debe estar bajo un modelo ya maduro, ya creado, y también por tema de costos. Entonces, no solo es porque, ay, queremos agregarlo, pero si, por ejemplo, les voy a dar un caso, ustedes son encargados del área de una mesa de servicios en donde ustedes trabajan y resulta que ahorita pues es una persona o el coordinador es el que recibe todo el montón de casos y entonces dice, bueno, ese se lo voy a fulano, a B, C, Juan Pérez y todos. Se los empieza a pasar. Y él hace algo muy mecánico, pero, pero para hacer eso, digamos, él usa una herramienta que tal vez su herramienta sería que el ticket no es un ticket porque sea una aplicación, sino simplemente le. Entonces, nosotros decimos, ok, yo creo que lo primero que hay que tener es una solución donde puedan llevar trazabilidad para poder implementar. Está bien, pero ¿qué pasa si el proceso no está definido? O sea, hoy el coordinador lo hace de una forma, pero cuando él no está, no hay nada oficial, entonces viene otra persona y ya no quiere usar el Excel, ahora quiere usar un Forms, por ejemplo, y ahí lo deja. Entonces, eh, cuando no hay algo muy maduro, implementar la inteligencia artificial es un poco más compleja porque necesitamos de ciertos patrones ya definidos y de ciertas reglas y lógica que si no se encuentran, no es factible aplicar la inteligencia artificial. Realmente estamos hablando de cuando yo aplico inteligencia artificial, aparte de solo el proceso de negocio, debo de tener, y cuando hablo de un modelo, me estoy hablando directamente de una fórmula, ¿sí? Como los buenos matemáticos, tengo que tener variables, tengo que saber qué resultados espero, pero tengo que tener una fórmula. Entonces, esa fórmula se llega cuando tengo un nivel de madurez más general y más específico, a diferencia de algo que no existe. ¿Será que se puede empezar de cero, dar una solución en un lugar donde no hay ni procesos, ni automatización, ni nada, y de una vez poner inteligencia artificial? ¿Se puede? Técnicamente se puede, pero a nivel financiero es muy costoso. Entonces, por eso solo se los menciono, porque depende de eso vamos a evaluar las presentaciones o las ideas que ustedes van a dar el día de hoy. Entonces, lo primero es que tenemos que tener un objetivo y el objetivo va a ser resolver una problemática aplicando, o sea, distintas soluciones de ahí. Y voy a partir en dos. Por ejemplo, eh, nuestro primer objetivo es resolver una problemática, ¿sí? O sea, lo primero que tengo que tener es un problema. Esto que está aquí aplica sí y solo sí. Yo encontré una causa donde la inteligencia artificial aplica o no. Entonces aquí vamos a ir al siguiente y vamos a ver. Por eso ustedes tenían que presentar casos de estudio para decir, lo que pasa es que con el ejemplo de los tickets, yo puedo decir, uno de los casos más frecuentes fue de que el gerente general tenía un problema, un desperfecto en su máquina, digamos que hizo la llamada y todo, pero resulta que quien se quedó a cargo de su gestión se le olvidó o el coordinador se le olvidó, tuvo una llamada, se le olvidó y la cuestión es que era urgente y no se le resolvió al gerente general y al final
hubieron hasta despidos, por poner un ejemplo. Entonces, yo pongo un caso que haya sido relevante. A eso se refiere con un caso de estudio, algo que sea relevante. Algo que o nosotros lo hayamos vivido o que veamos que sucede en el entorno donde estamos o que sucede a nivel general y que puede ser una de las soluciones para aplicar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que proponer 2 casos de estudio. Y les digo, casos de estudios, en el mejor de los casos, que sea para lo que ustedes viven, y digamos, ya sea en el trabajo o ya sea de forma personal, o lo que ustedes ven que pasa. Por ejemplo, cuando digo en el entorno, es algo que nos está afectando a todos los que estamos en la clase, o alguien que nos está afectando a todos en la universidad. Eso es algo muy general, pero estamos siempre hablando de un segmento. Ahora, de forma general, yo puedo decir a todos los guatemaltecos. Ahí ya me estoy yendo por edades, departamentos, el género, ¿sí? Etnia, etcétera. Pero yo hablo general. Y si es un problema muy, muy macro, entonces puedo decir en toda Latinoamérica o a nivel mundial, por ejemplo, pero, pero empezamos por lo que conocemos. O sea, me voy a ir saltando los casos a menos que realmente lo amerite. Un ejemplo muy general y macro podría ser un tema de la pandemia, ¿verdad? La pandemia es algo que no solo lo tenemos en nuestro país, sino que pasó a nivel mundial y que afectó a muchos. Ok, entonces luego de eso ustedes tienen que presentar el árbol del problema. Y aquí me voy a ubicar en algo que luego ustedes van a ver si lo que trabajamos tiene lógica o no. Yo primero parto de cuáles son esos efectos. Los efectos los tuve que ver de esos 2 casos, selecciono uno, el más relevante, y hago un árbol del problema al cual yo quiero solucionar. Y entonces yo puedo decir, vamos a ver si me deja, ok. Entonces, por ejemplo, yo podría decir un problema, un efecto de un problema es, primero voy a ponerle un título a esto y luego lo vamos a cambiar. Entonces voy a decir, SLAs no se cumplen en la atención de incidentes de TI. O podría decir que no se atiende. Ok. Ese podría ser uno de los problemas que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, con el caso del área de tecnología con los tickets, entonces yo podría decir, bueno, ¿qué me genera esto? Lo primero que me genera es tener insatisfacción de los clientes o de mis usuarios, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Esto también me puede repercutir en que si yo no resuelvo en tiempo una atención, puedo tener clientes quejas. ¿Y por qué? No solo quejas internas, sino voy a hablar de quejas con los clientes, ¿sí? Porque cualquier problema interno relacionado al final le va a pegar al cliente, ¿sí? Puedo hablar de un tema de pérdidas, porque si tengo, por ejemplo, quejas, voy a tener pérdidas. Por ejemplo, voy a tener, vamos a ver, ok, demora en la atención de los procesos de negocio o demora en los procesos de negocio. ¿A qué se refiere con eso? Si yo no resuelvo algo que está afectando algún proceso de negocio, pues voy a tener una demora, ¿sí? Entonces, no se me bien. Ahí, por poner un ejemplo, ¿sí? Y luego yo puedo decir, lo que pasa es que, ¿cuáles son los problemas principales en este caso? Una es que no hay proceso, o sea, no hay un proceso definido de atención. De atención. Ok. Lo otro, podría decir, poco personal. Ok.
El otro podría decir que como no existe tecnología, ok. Podría decir que no hay presupuesto para la tecnología. Eh, digamos que no hay personal capacitado o no hay personal desmotivado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría definir? No existe trazabilidad, ¿sí? Trazabilidad como tal. Vamos a ver qué otro. No tengo personal, no existe trazabilidad, no hay recursos humanos, no existe tecnología, no hay presupuesto. Vamos a colocar en no existen SLA estándar y que vamos a colocar otra cosa. Voy a quitar esto aquí. Que no se asignan los casos al personal adecuado. ¿Sí? Y así podemos seguir. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ya tengo algunos efectos que son los que están arriba, es lo que se siente, digamos. Todos piensan que tenemos mala calidad de servicio, esto genera pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque hay una demora de procesos, existen quejas de los clientes, tenemos insatisfacción de los usuarios internos, ¿sí? Lo otro es que cuál sería para nosotros el efecto. Y eso es lo más importante que ustedes tienen que trabajar. Por ejemplo, no existe un proceso obtenido de atención, probablemente, ¿verdad? Cada quien le envía por correo, o sea, en el caso ahorita es por correo o llamada, o alguien llega personalmente. No existe tecnología, podría ser otro. Eh, la tecnología puede ser que no esté porque no existe presupuesto y también porque puede ser que yo no tengo personal capacitado que pueda administrarlo, ¿sí? Lo otro es, al no tener un proceso definido de atención, perdón, si no tengo tecnología, probablemente no tengo una trazabilidad como tal, y si no tengo un proceso definido, me van a perdonar que lo tengo hasta acá, pero ya no lo puedo ver. No tengo, al no tener un proceso definido, no tengo SLAs que yo pueda definir en un catálogo de servicios. Esto de poco personal podría ir de la mano, ¿sí? Y cuando dice que no se asignan los casos de personal adecuado, también va a afecto a esto, porque si yo no tengo un proceso definido de atención, probablemente mi forma de asignar los casos es al que miro yo desocupado o no estoy viendo, como no sé cuánta carga tiene cada uno de los que están trabajando, les asigno siempre lo mismo y tal vez se lo asigno a alguien que está como con 10 casos complejos y hay alguien que tal vez tiene uno o alguno no tiene ninguno, entonces no puedo llevar el control, digamos. Entonces podría decir que, vamos a poner aquí algo que me falta. No existe trazabilidad y voy a poner aquí, no existe, y vamos a poner aquí. Ok, no existe control y al no tener esto, no existe control, existe control. Entonces, más o menos así, de forma muy rápida, ustedes pues definieron las causas de su problema. ¿Por qué me estoy enfocando a esto? Porque cuando ustedes quieran solucionar, van a solucionar de acuerdo a qué causas son factibles que ustedes puedan solucionar bajo una perspectiva pensando que vamos a poner inteligencia artificial. Entonces yo podría definir aquí, vamos a poner un color, uno rojo. Entonces, por ejemplo, ¿será que yo puedo cambiar la causa del personal que no esté motivado? No, la verdad es que eso no creo, tal vez lo podría hacer, pero no soy un área de recursos humanos, entonces tendría que, o un personal desmotivado puede tener múltiples cosas, entonces eso queda fuera para mí. Lo otro es, yo puedo solucionar un tema de poco personal, lo podría dejar aquí acotado por alguna razón, ¿sí? Eh,
puedo cambiar esto donde dice procesos no definidos de atención. Si yo quiero colocar inteligencia artificial, debo de conocer el proceso. Entonces, yo digo, esto tiene que mejorar para poner un insumo. Si no existe tecnología por no tener presupuesto, entonces digo, bueno, si ya no tengo presupuesto, está por demás que yo quiera solucionarlo. Pero entonces yo puedo decir, bueno, de esta causa podría yo asumir que si no es por presupuesto, asumiendo que sí tienen presupuesto y es porque no tienen tecnología, bueno, entonces sí, aplico tecnología. Em, con eso también el tema de la trazabilidad, ¿será que la puedo mejorar con la tecnología? Sí, sí la puedo tener. ¿Será que puedo tener un control de quiénes son los que están atendiendo y qué tipo de complejidad de casos, de incidentes de TI están resolviendo? Lo puedo tener si tengo una herramienta que me dé trazabilidad. Yo digo, sí, eso lo podría solucionar, ok. Si no existen estos SLAs que están amarrados al proceso, ¿será que podría pedir primero definir el proceso, definir estos SLAs y al tener esto ya lo puedo colocar en la tecnología? Digo, bueno, si tengo eso, sí, entonces esto se vuelve un insumo para mí. Eh, no se asignan los casos de personal adecuado. ¿Será que esto lo puedo solucionar con tecnología? Sí, pero entonces aquí digo yo, si esto es algo que lo hace de forma manual alguien, tiene que haber reglas. Entonces, esto podría ser un candidato para ponerlo dentro de inteligencia artificial. Y esto que está aquí también, si son casos conocidos con una base de conocimiento, probablemente puedo ayudar un poco. No al 100%, pero podría ayudar. ¿En qué sentido? Para que los usuarios no sientan que yo no les estoy respondiendo en tiempo, porque recuérdense que los acuerdos de niveles de servicios, los SLAs, los definimos. Hay unos que son de atención y otros son de solución, ¿sí? Y para que el usuario no crea que no le estoy dando la atención debida, y puede ser que sea por poco personal y porque no tengo tecnología, yo puedo pensar que puedo también agregar, resolver un poco de esto. Tal vez aquí me falta algo, les voy a colocar tal vez el tema de la comunicación. Bien, pues, lo voy a poner aquí. Entonces vamos a decir que por poco personal no hay comunicación y no hay definido un proceso de cómo vamos a... Entonces aquí yo podría decir, miren que me estoy inventando ahorita el escenario, entonces por eso es que está aquí con estas rayas, pero ustedes ya lo tienen más acertado, ya lo platicaron en el grupo y ya definieron cuál es el problema. Ustedes lo están viviendo. Entonces, pero supongamos que este es el caso de toda la clase. Entonces, yo digo, bueno, por poco personal, o sea, no es que yo no, o sea, yo soy la responsable, digo, lo que pasa es que yo no es que no quiera responder, lo que pasa es que no tengo gente. Entonces, para que no se sientan como solos, digo yo, este también es un candidato de inteligencia artificial, porque tengo poco personal, pero podría pensar en alguna solución que ya me lo da. Entonces, si se dan cuenta, yo no estoy hablando que aquí y aquí y aquí estoy hablando de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque normalmente una plataforma la puedo descargar, una mesa de ayuda la puedo bajar, ya sea quiera hacerla de paga o no, ya existen, ¿sí? Y ya existen unas que ya traen soluciones de inteligencia artificial, sí. Pero primero yo tengo que ir por esto, ¿verdad? O sea, el proceso es un insumo, pero yo quiero meter tecnología si existe, la trazabilidad me la da una herramienta sin que yo tenga inteligencia artificial y el control también. Los SLAs, pues dependen del proceso, igual es un insumo, pero esto que está aquí sí es un problema donde necesito que si no es una persona, alguien que tenga las mismas reglas en su mente pueda resolverlo. Entonces aquí ya puedo poner un tema de inteligencia artificial y aquí también en el tema de la comunicación, porque yo podría colocar a un chatbot o a un asistente que pueda responder, pero estamos hablando de que tengo que saber en dónde y por qué, ¿sí? Porque si solo estoy pensando en una automatización para poner un tema de inteligencia artificial, no es algo que económicamente se pueda retornar. O sea, es bien importante que vean, porque de acuerdo a estas causas, ustedes cuando presenten van a decir, sí, es que en estas causas, por eso es que nosotros hicimos
nuestra propuesta. Entonces, si yo tuviera que hacer una propuesta, yo tendría que hacer lo siguiente. Uno es que nosotros después de hacer un árbol del problema, se hace un árbol de objetivos, ¿te recuerdo? ¿Sí? Entonces, para mí, no es que usted lo van a entregar, no, no lo van a hacer, o sea, solo es conceptualmente. Todo lo que ustedes ven aquí de efectos, ¿sí? Se vuelven los beneficios. O sea, si ustedes van a colocar, bueno, y tengo que seleccionar qué beneficios le pegan con estas causas. O sea, si tengo una comunicación efectiva, tengo menos quejas. Si tal vez ya tengo un proceso un poquito, tengo control y trato de asignar los casos de forma adecuada, porque puede ser ese realmente el problema, pues voy a mitigar un poco las pérdidas, voy a mejorar la satisfacción del cliente y voy a aumentar la hora de atención, la demora de los procesos de negocio que estén relacionados por un ticket que se fue a tecnología, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, estas que están aquí se vuelven todos los beneficios que se da cuando yo resuelvo el problema, ¿sí? Y el problema se vuelve mi objetivo. Mi objetivo va a ser tener una solución para mejorar la atención de incidentes de TI aplicando en el proceso técnicas y tecnología de inteligencia artificial. Ese podría ser mi objetivo. Ya no se vuelve un problema, sino que ya se vuelve el objetivo general de la presentación de ustedes. Y las causas se vuelven la razón de ser de qué, o se vuelven su mapa que ustedes van a empezar a decir, bueno, ¿qué ataco primero? ¿Qué no es factible que ataque se lo dejan fuera? Y empiezan a hacer su hoja de ruta para poder decir cuáles son como las funcionalidades, lo queremos ver así, las causas se vuelven esas funcionalidades que ustedes van a tener que tener dentro de, que no están diciendo cómo lo van a resolver, pero sí están diciendo que lo van a resolver, ¿sí? Entonces, sus causas se vuelven funcionalidades, su problema se vuelve su objetivo general y los efectos se vuelven los beneficios. Así es como deberían de plasmarlo. Tienen que evaluar si todos los efectos que ustedes tienen se van, son el efecto de alguna causa que ustedes puedan resolver, ¿sí? ¿El personal desmotivado? No. Si esto fuera algo de aquí, que tuviéramos un efecto aquí, estas ni siquiera las pongo porque ni siquiera están relacionadas, no lo puedo resolver, ni el presupuesto lo puedo resolver, ¿sí? Entonces, si hay algo aquí de presupuesto como efecto, pues eso yo no lo puedo resolver, pero lo demás sí. Ok, entonces, esto es lo que yo voy a evaluar con ustedes hoy. Me gustaría ver si tienen alguna duda con respecto a esto. Igual cuando veamos cada caso de ustedes, les voy a dar mi comentario y ustedes en la siguiente presentación van a aplicar las mejoras, ¿sí? No sé si al momento alguien tiene alguna duda. Si no, continúo. Por el momento no, ingeniero. Gracias, Luis. Ok, entonces solo voy a... Perdonen mis dibujos no tan bonitos pero ahora vamos a poner bonitos. Ok, Desde que listo. quitaron Paint, se perdió la práctica, ingeniero. Sí, ahora rayitas. Bueno, entonces voy a quitar esto. Ahí les mandé la fotito de esta. Yo no llevé parvulitos. Bueno, aquí hay otro árbol del problema. Aquí sí va relacionado normalmente nosotros podemos colocar aquí es árbol de objetivos, pero realmente no es árbol de objetivos, es árbol de problema. Solo que este es un ejemplo y como yo les digo, ustedes pueden plantear un problema como una definición, como el caso anterior, o lo pueden plantear como una pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo algo que tengo ahorita? O de una vez digo, el problema es este y yo sé que lo voy a resolver. O sea, esto, por si algunos ven algún árbol que tenga una pregunta, es por esto. O sea, normalmente cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, en este caso, cuando yo quiero resolver algo de raíz, o me hago una pregunta o lo defino de una vez, si yo todavía no sé qué puedo proponer, ¿sí? Si, por ejemplo, ahorita ustedes dicen,
nosotros lo vamos a resolver con alguna solución de inteligencia artificial, con deep learning, machine learning o con algo de robótica o domótica, etcétera. Entonces, ustedes todavía no escriben eso, sino que solo se hacen una pregunta porque más adelante lo van a resolver, ¿sí? Esto es un ejemplo, por ejemplo, para esto es de trastornos de niños del desarrollo mediante inteligencia artificial, digamos, cómo poder tener un diagnóstico. Ahí por ahí vi alguna propuesta similar, entonces, pero no con niños, sino ya con adultos, pues más o menos esto sería como el árbol del problema. Me disculpan aquí que hice árbol de objetivos porque yo les iba a colocar un árbol de objetivos que respondiera lo que ya les expliqué en la otra, en el otro slide. Ok, Em, aquí yo hice un ejemplo de lo que le puede pasar a alguno de los grupos. Algunos probablemente van a proponer o van a reciclar la idea que utilizaron en algún curso, por ejemplo, en el de Java, para poder proponerlo. Y esta es una idea. Por ejemplo, este era un ejemplo de una aplicación que estaba enfocada a dar un financiamiento de educación terciaria para cursos, ¿sí? En temas de TI e innovación, ¿sí? Ese era el tema. Ahora, como yo quiero evolucionar la idea y quiero, o sea, ya el problema persiste, ¿sí? Pero hay un tema que quiero evolucionar de acuerdo a esto y quiero rescatarlo. Entonces yo encuentro un problema real. Esta justificación es la misma, pero el último que está aquí es no contar con un plan de carrera acorde a las aptitudes de los conocimientos para estudiar y trabajar. ¿Qué sucede? Recuérdense que cuando nosotros estuvimos estudiando el diversificado, algunos probablemente dicen, sí, yo quiero ser ingeniero, no, yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser maestro, etcétera, ¿verdad? Uno cuando es chiquitito, pues tiene algo en la mente y uno quiere guiarse por eso. O si su familia, pues todos son ingenieros, todos quieren ser ingenieros, o si todos son médicos, si tienen las posibilidades, los van a estudiar. El tema es, ¿será que realmente es lo que un joven de 16, 17 años tiene todo el ámbito para poder tomar una decisión? Probablemente no, y tal vez a muchos les ha pasado que ya están trabajando en algo o ya están estudiando algo y de repente se cambian de carrera porque dicen esto, no, esto no es lo mío, ¿sí? Yo quiero otra cosa y no sabemos qué es. Entonces, esto cambia a un rumbo para resolver esa problemática, pero siempre enfocándose a la educación terciaria, porque probablemente puede ser para aquellos que ya se graduaron de ingenieros y quieren seguir ampliando sus conocimientos y quieren optar por otras carreras. Y cuando se refiere aquí carreras, es a qué plan de trabajo yo tengo para poder especializarme. Es cierto que tengo la base como ingeniero, pero eso no define que solo pueda trabajar en un área de tecnología, sino que puede ser que a mí me guste trabajar en alguna otra área que mis conocimientos base le van a dar valor, pero que va a tener un plus porque tengo la parte de ingeniería, pero quiero algo más, ¿sí? Por eso muchos han estudiado que un MBA o alguna maestría de finanzas, etcétera. Entonces, esto lo que nos hace es, para no tener que pensar al azar, sino con la data que yo estoy retroalimentando de los cursos que he llevado, la experiencia que tengo, mis aptitudes y todo lo demás, empieza a alimentarse y con eso, pues puede definirme una ruta futura para decirme, estas son las aptitudes, este es el plan de carrera y esto es lo que puedo estudiar dentro de la misma herramienta. O sea, es la misma herramienta, pero ahora el plus es que voy a resolver esa brecha de no sé qué más estudiar o no sé qué más especializarme, porque a veces tal vez no he descubierto si mis aptitudes son las mejores para el puesto que yo tengo. Tal vez yo ahorita estoy en el área de desarrollo, pero mis aptitudes son más de PM, por ejemplo, y mi valor puede ser más como eso, o mis aptitudes van más como para arquitecto que de software, por ejemplo, y yo tal vez estoy en temas de QA, ¿sí? Entonces esto me va a dar como retroalimentación con data, con información que se va alimentando y ya pues me puede predecir. Entonces yo digo, encontré un problema
de algo que ya existía, pero que va a tener un plus, porque ahora yo le estoy agregando algo que le va a ayudar a alguien que no conoce o que no sabe o no está seguro que más especializarse para el futuro y para que no tire su dinero o que no siga en algún lugar donde realmente puede estar mejor ubicado y puede ganar mejor, ¿sí? O se pueda sentir a gusto, ¿verdad? Entonces, luego de que ya veo ese entorno, pongo todos los datos relevantes, ¿sí? Como estoy hablando de estudiantes, por ejemplo, aquí ya empecé a colocar cuántos hay a nivel mundial, a nivel de universidades, cuántas universidades, cuánto es el índice de crecimiento en los últimos 3 años, y luego empiezo a hablar de cuántas financieras hay, y aquí hay que poner otro dato, como estoy pensando en un plan de carrera, debería poner cuántas empresas hay del segmento que yo quiero para los que buscan aptitudes o buscan personas que estén especializándose en alguna carrera, en alguna maestría, en alguna certificación, empresas muy personalizadas, por ejemplo, podría decir yo, eso no lo tengo aquí, pero es algún dato que sería relevante, como poner todas las empresas consultoras de tecnología que busca PMs, por ejemplo, y coloco aquí este dato porque mi segmento es para eso, por poner un ejemplo. O los que están ahorita en temas de innovación, porque se recuerdan que la problemática decía innovación y TI, empiezo a colocar quiénes son el segmento de empresas que están viendo temas de TI e innovación, y lo podría acotar un poquito más. Si solo estoy hablando del segmento financiero, todavía es menos, ¿sí? Aquí en Guatemala sabemos que hay no más de 10 aseguradoras, no más de 5 más procesadores de tarjetas, 17 bancos y un neobanco, no más de 31 fintech, etcétera. Entonces, esos datos ya son los que voy colocando dentro del ecosistema. Ok, luego de eso, ustedes les están pidiendo que ya encontré, ya hice un caso de estudio, ya hice 2 casos de estudio, ese caso de estudio elijo uno, luego hago el árbol del problema y luego me enfoco causas y efectos ya luego van a ver en qué se vuelve, y las causas es efectivamente el problema de los que yo voy a ir solucionando. Ya hice eso, luego hago la justificación, así se me olvidó decirles esto, perdón, que la justificación, cuando ustedes hagan esto y van a decir qué problemas es que van a solucionar, su justificación son todos los efectos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, digamos, como yo no hice el árbol sobre este tema, sino que lo hice sobre el tema de los tickets, pero toda la justificación es, por ejemplo, yo voy a decir con lo que les mandé ahí es mitigar la demora en los procesos de negocio, aumentar la satisfacción del usuario, disminuir la cantidad de quejas, disminuir la cantidad de pérdidas, ¿sí? Esa es la justificación. ¿Por qué? Porque cuando yo lo aplique, eso se va a ver beneficiado, ¿sí? De acuerdo al ejemplo que yo les mandé, si yo hubiera hecho mi árbol del problema así. Ok. Luego que ya definí eso, defino mi mercado objetivo y mi recomendación siempre es que cuando quiera empezar, voy a empezar por lo mínimo. O sea, voy a pensar en el ideal, quiénes quiero que la usen, toda la población de Guatemala, etcétera, eso está perfecto. Pero siendo realista, yo tengo que pensar por un nicho, ¿sí? Por un segmento pequeño y decir, bueno, ahí va a ser mi plan piloto y por ahí lo voy a pasar para ver cómo me va, ¿sí? Porque es un producto nuevo, porque es una aplicación nueva, es una plataforma nueva y lo quiero probar. Entonces, ustedes eligen un segmento de toda la población y dicen, bueno, estas personas con estas características son las que me interesan. Lo acoto, busco información, datos enfocados a eso. Y de eso voy a enfocarme a con quiénes voy a iniciar, ¿sí? Si yo estoy pensando, por ejemplo, para esta idea, que sean todos los estudiantes que ya hayan tenido, por ejemplo, una maestría y quieren estudiar algo de educación terciaria, perdón, que ya tienen su licenciatura cerrada y quieren seguir estudiando, certificándose, por poner un ejemplo, entonces voy a decir, bueno, son todos los que tienen o que están registrados y que ya tienen una licenciatura a nivel Guatemala. ¿Qué segmentos? ¿Será que me interesan todos? No, ya dije que solo me interesan los que tengan que ver con TI e innovación. Innovación es algo registrado en Guatemala, no, entonces solo me interesan los que tienen TI, por ejemplo, con esos me voy a quedar.
De esos voy a empezar. ¿Cuál sería con los que yo creo que puedo empezar? Entonces yo podría decir, vamos a empezar con el más cercano, que serían los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, por poner un ejemplo. Entonces yo voy a ir haciendo la información lo más acotado posible, porque luego esos datos les van a servir para hacer números, ¿sí? A nivel de costos, a nivel de cuánto les va a costar el proyecto, a nivel si es rentable o no es rentable. Luego de eso, ustedes hacen su proceso. Y perdón que regrese, pero necesitaba todo ese contexto para hacer. Este proceso, ¿a qué se refiere? Hagamos el ejemplo de la mesa de servicios, porque el problema que yo tenía es que no estoy respondiendo las solicitudes o los incidentes en tiempo, no estoy cumpliendo los SLAs. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cómo se hace ese proceso. Ese es mi alcance. No tengo que hacer toda la organización, no tiene que ser todos los procesos de toda la organización, sino o únicamente hago el proceso de donde yo veo que debería ser la atención de ticket, ¿sí? Y este no es el mismo, este es un tema de ventas, pero por poner un ejemplo, yo defino de todo ese proceso, vamos a ver, este es de ventas, de elaborar propuesta comercial, revisar la propuesta y recibir, ok. Vamos a hacer este. Dice recibir solicitud telefónica por mail o por la aplicación y luego dice recibir solicitud en la calle, que es un tema de venta. Comunicación con el cliente, entender sus necesidades. Entonces, ya que está el proceso, yo digo, probablemente elaborar la propuesta comercial, qué es lo que requiere reglas y que podría yo proponer alguna mejora con inteligencia artificial. Voy a revisar y probar la propuesta, elaborar la propuesta comercial, algo podría ser aquí. Entonces, en este proceso, por poner un ejemplo, yo hice todo y definí, la comunicación con el cliente. ¿Será que puedo colocar algo de inteligencia artificial aquí? Porque yo ya definí el proceso y el problema, digo yo. Sí, tal vez la inicial sí, si tuviera un modelo un poquito más mejorado y acertado, también, pero si no, tengo un plan B, que si no el sistema automático no lo resuelve, que lo mande con alguien, con una persona, sí, con alguien humano. Y con esto de la propuesta, ¿será que también podría utilizar algo de inteligencia artificial? Y yo podría decir, sí, si tengo las reglas definidas, si sé de lo que me están pidiendo, por ejemplo, pero si hay algo que se sale del patrón, sí tengo que tener un plan B para que para que un humano tenga la interacción. Para revisar y aprobar la propuesta, también podría colocar algunas reglas de inteligencia artificial, sí. Sí, solo sí, yo tengo las reglas definidas. Esto es la base. Entonces, del proceso ustedes van a seleccionar que sí aplica y es candidato de aplicar inteligencia artificial y va de la mano, mis estimados, con la causa. Voy a hacer el ejemplo, tal vez para que quede un poquito más claro, me voy a ir al ejemplo de lo que les hice en el arbolito, ¿sí? Entonces, tal vez voy a poner una pantalla aquí en blanco para poder hacerlo. Y, porque quiero dejarles esta parte bien. Okay. Entonces, vamos a poner el ejemplo y yo aquí tengo el arbolito y voy a definir el proceso. Lo voy a hacer con el que le está dando el arbolito. Entonces, yo tengo que alguien primero me da una llamada, o sea, yo tengo aquí la solicitud, ¿sí? Y la solicitud hoy es por una llamada o por un correo, ¿sí? Okay. Entonces, esto es inicialmente la solicitud. Sea la mejor forma, pero es, ok. Entonces, esto lo hace un usuario, no importa quién, pero lo hace un usuario. ¿Qué pasa actualmente? Yo tengo a alguien, vamos a poner aquí a una personita, ¿sí? Que es el coordinador y el coordinador recibe el ticket. Él viene, o la solicitud, yo le estoy poniendo ticket, pero la solicitud. Viene y dice, bueno, voy a asignar. Él es el que valida, o sea, revisa
y asigna. Vamos a ponerlo aquí. Ok, ¿sí? Entonces él valida y asigna. Hay otra persona que es el que recibe, no sabemos ahorita quién toma el caso y lo atiende. ¿Sí? Y ya. Y luego, digamos que una vez que se atiende, aquí resuelve y comunica de que ya está. Y la comunicación es de la misma forma, por llamada o por correo. Ok. Ok, entonces nosotros ya sabemos, vamos a poner el ejemplo. Esto viene para acá y el que revisa pues viene y dice, bueno, esto voy a ver a quién se lo asigno, pero para asignar él debería de tener una serie de criterios para decir a quién se lo va a asignar, o sea, cuál es el técnico que debe resolver, ¿sí? De acuerdo al tipo de caso o solicitud. Entonces él viene y lo asigna. Y el que está aquí hay nosotros identificamos un pequeño problema porque dice que todo esto lo está haciendo bajo, o sea, no, esto de los criterios de técnico solicitud, pongamos un ejemplo que aquí solo tenemos dos técnicos, ¿sí? Y vamos a colocar, atiende, el resuelve es que está trabajando, resuelve y se comunica. Y comunica siempre por correo o llamada. Ok. Entonces, en este proceso hay algo que, por ejemplo, no se ve. Uno es, este proceso, digamos, es como empírico, todavía no está documentado, y lo otro es en qué momento le damos feedback al usuario de que ya se atendió. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, cuando se revisa y se asigna, eso quiere decir que cuando él lo revisa y en esta parte él debería de comunicar, es decir, la solicitud ya está asignada con alguien, ¿sí? Debería de llevarse tracking, pero eso no lo tiene. Primero porque no existe una herramienta, o sea, todo esto lo hace. Ya vimos que es por correo y lo tiene en un documento de Excel compartido, ¿sí? Compartido en un Drive, vamos a poner así. Pues todos llegan ahí y miran el Excel, ¿sí? Y lo único que se puede ver es que se comunica por correo o llamada, pero tampoco el que está aquí, vamos a poner, el coordinador tiene una política. A veces lo pueden copiar a él para saber que ya está, o a veces no lo pueden copiar. Pero aunque lo copien, si son, por ejemplo, no sé, 20, 30 o casos al día, va a estar el pendiente de, este sí ya se resolvió, este sí, ¿sí? No hay un plan tampoco de feedback para ver si el usuario se le atendió correctamente, o sea, o si se resolvió como tal. La asignación es un criterio de él conoce bueno, se lo voy a dar a este o se lo voy a dar a este, ¿sí? Y por el tipo de solicitud, tal vez este sabe de base de datos y este sabe de redes, pero este sabe también de desarrollo, por poner un ejemplo. Entonces, se lo doy a quien puedo, ¿verdad? Y se lo asigno, ¿sí? Entonces, este es el proceso, lo que nosotros tenemos que identificar. Entonces, como ya sé que no tengo una herramienta, eso es lo primero. Tengo muy poco personal, solo tengo estas dos personas. Es parte de lo que yo les mandé en la imagen. No tengo trazabilidad, no, solo tengo el inicial, que es lo que él coloca de lo que recibió, pero no hay trazabilidad si se atendió, a qué hora se atendió, si se resolvió, cómo se resolvió, ¿sí? Y si, por ejemplo, ellos lo tuvieron que escalar, porque no solo es el que te atiende, sino que aquí hay niveles para poder escalar. Tampoco se lleva trazabilidad si lo tuvimos que escalar con un partner o con el fabricante,
¿sí? Entonces, eso no está aquí, solo es el proceso base y es lo que ellos tienen. Por eso así como queda muy a criterio de cada uno de los que lo tienen. ¿No existe en SLAs estándar? Probablemente no, porque si hay que escalar algo y yo no sé cuánto tiempo me puede llevar a escalarlo en el nivel 2, digamos, con el fabricante, o nivel 1 con el partner, probablemente no llevo ese estándar. Y cuando dice no se asignan los recursos a personal adecuado, probablemente él le asignó un caso de redes al que solo sabe de bases de datos. Y entonces lo va a tener en su bandeja y después cuando se dé cuenta le va a decir, mira vos, esto no es mío, te lo paso. Y ya, porque así es la metodología de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a ver algunos cuellos de botella y algunas mejoras. Entonces, ya que definí el proceso, así muy general, yo digo, ok, ¿qué puedo mejorar? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a proponer que todo esto, el end-to-end, para resolver una solicitud, sea a través de una aplicación. Ah, perfecto. La aplicación, ok. ¿Sí? También, si es mediante la aplicación, voy a colocarles que el usuario ya no lo haga por llamada por correo, sino que voy a establecer un proceso, que era lo que decía ahí, no hay un proceso definido. Entonces digo, mi propuesta primero es que exista un proceso definido de atención, de acuerdo, o sea, de atención, ¿sí? Esto lo voy a poner. Es un proceso definido. De acuerdo al proceso, tengo que tener un catálogo de servicio, ¿sí? Y de acuerdo a mi catálogo de servicio voy a definir los SLAs para atender, ¿sí? De atención. Para decirle, mire, ya se resolvió. Esto lo voy a automatizar y voy a decir que lo voy a tener inicialmente lo voy a tener en una plataforma web. Ah, qué bueno. ¿Sí? Perfecto. Esto requiere inteligencia artificial, voy a ver, se aplica, porque solo hacer algo, solo automatizar algo no es inteligencia artificial. Entonces aquí empiezo a decir dónde sí puede aplicar y dónde no. La parte de esta persona que revisa y asigna puede volver un cuello de botella, porque si esta persona no está, ellos no van a atender, ¿sí? Entonces yo podría decir, el revisar y asignar, si yo ya tengo criterios definidos, ya tengo de acuerdo a un tipo de solicitud, de acuerdo a un catálogo de servicios, como tal, podría emular el comportamiento de esta persona y podría definir que una herramienta o un modelo pueda suplantar esta parte. También en la parte de la atención, o sea, cuando se asigna y se resuelve, yo podría decir que casos que sean conocidos o que puedan, que ya hayan, por ejemplo, script, parches, queries para poder ejecutar, lo puedo asignar a una máquina para que lo haga, ¿sí? Entonces, por decir, bueno, en esta parte también puedo agregar inteligencia artificial para poder resolver. En la parte de la comunicación, que debería estar en cada una de estas etapas, la voy a colocar aquí, desde que se recibe una solicitud, desde que se asigna, se atiende, incluso cuando ya se está resolviendo pueden haber dudas de feedback y comunicación. Yo podría decir que una opción para nosotros como un plus es agregar una solución de ahí también que esté en cada una de las etapas y que pueda dar feedback inicial. O sea, siempre tengo que tener una opción de que si no es factible o si el robot no atiende correctamente o algo pasa, va a resolver una persona. Entonces yo voy a colocar esto es candidato ahí, esto es candidato ahí y esto es candidato ahí. Ok, entonces con esto, ¿qué voy a tener? Ya voy a tener la trazabilidad, ya voy a tener comunicación más efectiva, como ya hay un proceso definido, pues prácticamente voy a poder resolver de una forma más estándar. Si al tener esta parte de resolver, esto me va a generar también algo que tal vez no lo he colocado aquí, pero es que voy a poder tener una base de conocimiento. Entonces, cada vez que esto se hace
con inteligencia artificial y cuando él sabe de acuerdo a los criterios, yo voy creando una base de conocimiento para que vaya aprendiendo. Esta es la fuente de mis datos y mi fuente de información, porque no solo va a ser lo que él aprendió de cómo resolverlo, sino con qué lo resolvió y las herramientas que aplicó y tener trazabilidad del problema cada vez que sea similar, ¿sí? Entonces ustedes tienen que partir de ese proceso y definir en qué parte esto va amarrado al problema que yo les coloqué, va amarrado a las causas, esas se tienen que ver, ¿sí? Es parte de la forma lógica en que ustedes deberían de trabajar para poder proponer su solución. Si eso no está así, probablemente vamos a tener que mejorar. Listo. Ok, voy a quitar esta parte. No sé si hay alguna duda al respecto con esto. ¿Todo claro? Listo, chicos. Todo claro. Todo. Bueno, entonces voy a quitar esto de aquí y vamos a continuar con lo siguiente. Esto les va a quedar porque esto ya nos va a servir para las demás sesiones. Ok, ya tenemos los datos, ya tenemos el proceso, identificamos qué aplica para ahí. Y luego ustedes tenían que seleccionar, o hay que seleccionar, porque esto va a ser, o sea, no se preocupen si hoy no tienen toda la idea completa o se quedaron con algo inicial. Al final estamos mejorando conforme vayamos en cada una de las sesiones y en la siguiente sesión, de acuerdo a los comentarios de acuerdo a lo que estamos viendo aquí o de acuerdo a los comentarios, ustedes van a ir mejorando. Esto son entregas iterativas y así es como vamos explorando. Ustedes pueden decir, bueno, la verdad, yo voy a aplicar algunos modelos de Machine Learning con regresión lineal o me voy a enfocar al tema de las redes neuronales. No, yo me voy a enfocar a un tema de robótica. Es un híbrido, ¿sí? Un tema de lógica, un tema de lenguaje. O sea, aquí solo les puse un ejemplo de algo que ustedes pueden segmentar. Una cosa es la rama de la inteligencia artificial, que prácticamente, o yo digo que es Machine Learning o Deep Learning, y luego de eso, pues puedo buscar cualquier serie de conocimiento, y luego la parte física, que puedo decir la parte de robótica. Pero yo debo de seleccionar a qué realmente me voy a enfocar, y esto depende mucho de la causa del proceso que yo voy a mejorar, ¿sí? Por ejemplo, para mi caso, yo voy a seleccionar un tema de Machine Learning para para resolver los problemas y tener una base de conocimiento. Y voy a utilizar algunos sistemas expertos y tal vez aunque no está acá, pero utilizando los sistemas expertos también voy a utilizar un tema de poder tener un chatbot que pueda tener una interacción y una comunicación efectiva con un modelo más efectivo. Entonces, en mi caso son dos, Machine Learning y un sistema experto. Es lo que yo estaría aplicando para la propuesta o solución que tengo en mente. ¿Sí? Aquí les coloqué digamos que otras ramas, ustedes pueden decir, no, es Machine Learning, voy a hacer análisis predictivo, ok. Si solo es una parte, si ustedes van a mezclar algo de robótica, también lo van a colocar aquí. O sea, todo esto, ustedes eligen cuál, pero no es por elegirlo, sino porque la naturaleza de la causa, la naturaleza del problema y la naturaleza del proceso lo requiere. Y de acuerdo a eso yo elijo o selecciono cuál es la rama tentativa, porque puede ser que cuando ustedes ya lo vean van a decir, está muy complejo, mejor solo me quedo con algo. Lo pueden acotar y eso es válido, lo pueden hacer. Ya cuando tienen eso, ya pueden hacer una propuesta. Entonces, por ejemplo, yo podría proponer una plataforma. Este es el ejemplo del tema educativo. Y podría decir que el tema educativo, esto es algo que ya ofrecía la plataforma, pero ahora como ya tiene mejoras, le voy a poner recomendación de curso, recomendación de plan de carrera y recomendación de plan de trabajo, la que yo les decía del tema de educación terciaria. O si estoy hablando de la solución para el tema de tickets, podría ser que es una mesa de servicio inteligente que proporciona comunicación efectiva en cada paso, resolución automática de algunos incidentes, asignación inteligente de carga de trabajo a los especialistas, y entre los especialistas ya hay entes
digitales, podríamos decir, con inteligencia artificial que van a recomendar. O sea, ya empiezo a colocar aquí cuál es el nombre tentativo de mi propuesta, porque cuando ustedes la vayan haciendo va a ir cambiando. ¿Y qué ofrece? Este que ofrece, recuérdense que van a ser todas esas funcionalidades. ¿De dónde me saqué esas funcionalidades? Esas funcionalidades las saqué de las causas, ¿sí? De las causas, solo que ya estoy colocando aquí como unas funcionalidades que yo estoy aplicando, resolviéndolo ya con la inteligencia artificial. Voy a colocar los beneficios. Los beneficios son todos los efectos en positivo que yo voy a tener. Entonces, si fuera la aplicación de la mesa de ayuda, voy a decir, aquí lo tengo yo, demora en los procesos de negocio y satisfacción de los usuarios, menores pérdidas o disminución de pérdidas por la atención o la falta de atención y reducción de los niveles de quejas. No estoy diciendo que las voy a quitar, o sea, las quejas no las puedo quitar porque son percepciones también, pero si las mitigo, ¿sí? Soy realista y voy a decir las voy a mitigar. Entonces son los beneficios que voy a colocar. Los vamos a poner aquí para que nos quede en la clase. Entonces voy a colocar aumento, vamos a ver, en, a ver, en esa, por ejemplo, es una, lo otro es otra sería esas pérdidas y procesos ágiles. Ok, ¿sí? Entonces, con base a esto, yo lo saqué de los efectos. Por eso es que todo esto tiene que ir amarrado. Por eso hay una metodología y es la que vamos a seguir. Si esto no lo hemos hecho, lo vamos a mejorar, ¿sí? Creo que ustedes tenían algo de, creo que no llegamos hasta los beneficios todavía, pero ya es los siguientes pasos. Eso es lo que nos tocaría hacer. Una vez que hagamos eso, ya vamos a ir a un tema de antecedentes. Entonces, como yo quiero colocar, o sea, antes de que yo diga que voy a desarrollar algo en PHP y que lo voy a poner, o que lo voy a hacer en Java, o que lo quiero poner en una arquitectura en AWS, etcétera, antes de que empiece ahí a filosofar de las tecnologías, todavía no he pensado eso. Tengo que pensar que existe, porque si algo ya existe, yo tengo dos caminos. Uno es conocer los antecedentes y validar efectivamente lo que yo estoy proponiendo con inteligencia artificial no existe. Entonces, esto me va a servir para ver mis niveles de innovación en lo que yo estoy proponiendo. Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, lo de la mesa de servicios con inteligencia artificial, ¿hay cosas similares? Y entonces voy a empezar a ver y voy a decir que sí, y me van a salir como 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas yo las voy a colocar aquí porque son mis antecedentes. Yo puede ser que tenga un problema y lo estoy proponiendo con inteligencia artificial, pero yo ya estoy colocando aquí. Ahora, tal vez yo puedo decir acá que el tema de que hay cosas similares, pero como mi problema es muy particular y tiene un plus, por ejemplo, el plus sería de que tradicionalmente las herramientas sí tienen un flujo, pero solo dan respuesta a comunicación cuando se finaliza el caso. Y mi plus va a ser que en todas las etapas está dando feedback al usuario y estamos obteniendo retroalimentación por parte de él. Por poner un ejemplo, entonces, pues esa va a ser como que lo que yo voy a tener de diferenciador, pero yo ya conozco que lo que estoy haciendo yo no es la única verdad, ¿verdad? Entonces, sí es importante que vean qué soluciones existen en el mercado, empezando por Guatemala, si no Latinoamérica, y si no Latinoamérica, América, y si no, pues ya nos vamos un poquito más en el tiempo. Les voy a pedir por favor poner en mute sus... Ya habíamos hablado de esto, por favor. Lo otro es
una vez que tengamos esos antecedentes, nos va a servir para esto. Entonces aquí ya tenemos la siguiente parte. Ustedes van a identificar de este modelo que es de Gartner, cuáles son los niveles de innovación o el modelo disruptivo que ustedes están trabajando. Entonces, si ustedes ven que la solución que ustedes quieren proponer ya existe, ustedes están en el nivel 1, ¿sí? Y van a colocarle, ustedes van a decir, nosotros estamos en el nivel 1, ¿sí? Entonces, ¿será que vale la pena que nosotros solo nos quedemos en el nivel 1? La verdad es que no, porque por eso estamos agregando un valor agregado a inteligencia artificial, pero si lo que yo estoy proponiendo ya aplica a inteligencia artificial, entonces yo diría, voy a pensar entonces cuál es el diferenciador. Entonces, ese diferenciador debería de llevarme al nivel 2, ¿sí? Aquí ya estaba hablando por ejemplo, yo estoy diciendo, voy a colocar una plataforma aquí se lista universidades y financieras, aquí podría decir que es una plataforma que tiene resolución de casos para tickets e incidentes, ¿sí? ¿Eso existe? Sí, existen un montón, hasta se pueden hacer de forma fácil. Voy a irme al segundo y me voy a ir al ejemplo que no está aquí, pero es el ejemplo del arbolito que hicimos. Y voy a decir, sí, es una aplicación que resuelve tickets e incidentes, pero que tiene su valor agregado es la inteligencia artificial y la comunicación efectiva con el usuario, que es por los diferentes medios. Antes era por correo y antes era por llamada. Ahora resulta que esto va a tener múltiples conectividades. O sea, si me habla por un IVR, entonces esto va a responder. Si hablan por voz, y por ejemplo, estamos hablando del caso de que sea una transnacional que tiene sedes en múltiples países, entonces hablan en diferentes idiomas, unos en inglés, por ejemplo, otros en portugués, que están en Brasil, etcétera, y en Guatemala pues hablan en español. Y para que usemos la misma solución es que tenga por voz, digamos, haga la traducción y ya lo ponga, por ejemplo, en español, porque resulta que nuestros técnicos pues solo hablan en español quienes nos están resolviendo. Entonces yo ya estoy poniendo un plus de algo que aunque yo busque una herramienta, que ya vi que existe, pero no tienen eso, ¿sí? Yo ya le busqué un plus. Voy a estar en un H2. Perdón, sí, en un H2. ¿Por qué? Porque puede ser que ya tenga, esto ya existe en algunos otros lados, pero yo le estoy poniendo un valor agregado. Y luego yo podría decir, no, yo creo que voy a tener que, estoy pensando al futuro y probablemente cuando se atienda no importa en qué idioma sea, porque quienes van a resolver los casos que sean en algún lenguaje en particular, ya lo va a hacer al 100% la inteligencia artificial. Entonces, eso es como lo que yo estoy pensando a futuro, es algo más que probablemente hoy no puedo llegar, porque hasta que el modelo esté un poco más maduro de lo que ya existe, y luego ya debería yo de proponerles algo de inteligencia artificial. Ok. Entonces, yo tengo, por ejemplo, estos niveles. Para su idea, ustedes deben de estar de aquí para acá. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Desde crear experiencias o desde la innovación y diferenciación. Otro ejemplo que podría ser válido es que resulta que la solución que yo quiero de que tenga múltiples canales en múltiples idiomas y que me lo traduzca para los que lo vayan a atender, eso ya existe. ¿Sí? Ya vimos y yo revisé y existe. Pero no existe en Guatemala. Entonces, como no existe en Guatemala, lo voy a aplicar. ¿Entra en un H2? Sí. ¿Por qué? Porque aunque, como dice aquí, esto mueve fronteras, o sea, crea experiencias, es un modelo adyacente. En otros lugares se aplicó y era factible. Tal vez en Guatemala no, porque normalmente las empresas pues solo buscaban personal o solo se asociaban o abrían sucursales en países donde hablan el mismo idioma. Pero ahora ya es una necesidad y tal vez en Costa Rica o Panamá o Colombia, ellos tal vez sí necesitaban tener esa interacción y esas soluciones existen allá, pero aquí en Guatemala no hay ni partner, no hay algún fabricante y podemos decir que nosotros lo queremos implementar acá, lo podemos poner como un H2.
Pero si ya existe en Guatemala y es algo muy general, es H1 y eso no aplicaría para ustedes. Entonces hay que evaluar la idea que ustedes están proponiendo. Ok. Y luego viene el tema del Canvas, que esto siempre se les va a pedir en todos los cursos porque tenemos que conocer el modelo de negocio. ¿A qué se refiere con eso? Ustedes van a empezar, y aquí creo que aparece un numerito, ¿sí? Me voy por acá. Nosotros tenemos que empezar por el segmento. ¿Para qué se les pide a ustedes que tengan que buscar datos estadísticos, demográficos? Porque necesitamos tener un segmento. Y lo primero que se hace es identificar a qué segmento para ver si es factible o no la idea, ¿sí? Por eso ven que está el número 1. Vamos a ir colocando aquí vamos a ver, las reglas, ok. Entonces, primero defino mi segmento. ¿Quiénes van a ser mis clientes o usuarios objetivos? Por ejemplo, la herramienta de los tickets que yo menciono, tal vez lo estoy pensando para una empresa. Entonces, aquí no, o sea, estoy haciendo una plataforma que se modela para una empresa con un caso de uso, pero que empresas con problemas similares lo van a poder utilizar. Entonces, yo ya estoy vendiendo una plataforma, estoy vendiendo una idea, ¿sí? Entonces, empiezo a segmentar quiénes son las empresas que podrían utilizar mi aplicación de la mesa de ayuda multilenguaje, que ahora ya lo estoy poniendo. Entonces puedo decir solo las transnacionales que le van a ver el valor agregado, ¿sí? Entonces ya empiezo a segmentar quiénes son esas empresas, cuántas son, si quiero empezar por el área metropolitana, entonces empiezo a colocar ese segmento aquí. Una vez que yo tengo definido, hago mi propuesta de valor. Mi propuesta de valor no es más que las funcionalidades que yo estoy ofreciendo, que estoy hablando de que es una mesa de ayuda con comunicación efectiva y que habla en múltiples idiomas y múltiples canales. Ese es uno. Luego que yo defino esto, defino cuál va a ser el canal de comunicación, tanto el onboarding, que se refiere a los usuarios que van a estar dentro de la plataforma, cómo se va a utilizar. Si yo estoy pensando, o sea, ¿cuáles son los medios de comunicación que voy a tener por acá? Entonces digo, bueno, todos los canales. Es decir, es una plataforma web, también lo voy a tener en una app, entonces ya tengo ahí 2 medios. Luego tengo cuál va a ser mi relación con el cliente. Entonces aquí empiezo a definir cómo mi cliente va a tratar de asociarse conmigo. En este caso, entonces yo estoy pensando que como son empresas que necesitan mejorar la parte de ticket, podría decir que es mediante la generación de esos tickets como tal, desde el portal web, porque aquí define ya cómo me relaciono yo con mis clientes, cuál va a ser la forma, ¿sí? Eso es desde el portal web como tal para la gestión o la recepción de tickets. Una vez que yo ya sé cómo es mi relación con el cliente, cómo le voy a hacer la vida más fácil a él, entonces yo empezaría a ver cómo voy a ganar. Entonces yo voy a decir, bueno, cada vez por usuario o por técnico que quiero usar la plataforma le voy a cobrar, o por un paquete de usuarios que lo van a utilizar, o por un tiempo. Yo defino cómo voy a generar valor y voy a generar rentabilidad como tal. Y luego que ya genere esa rentabilidad, voy a ver todas las actividades que son claves para poder trabajar. ¿Qué necesito para esto? Lo primero que necesito tener es el proceso definido, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesito tener de acuerdo al proceso que vi? Es que ya que tenga el proceso definido, necesito tener un catálogo de servicios. Otro es que necesito tener los SLAs de acuerdo al catálogo de servicios. Necesito tener o conocer de acuerdo a ese catálogo de servicios cuáles son los procesos relacionados. Entonces, empiezo a decir que tengo que tener un montón de inventario y luego que ya tengo eso, necesito saber cuáles son los recursos claves. Aquí sí ya empiezo a pensar. Necesito personal, necesito, por ejemplo, las políticas, necesito también tener la infraestructura, necesito tener todos los elementos que yo necesito para poder activar esta plataforma y para que sea funcional. Necesito la tecnología, necesito los procesos, necesito tener personal, etcétera. Y luego que ya tengo eso, bueno, y aquí también es que aquí ya son más como qué insumos necesito y puedo decir que necesito que el catálogo de los SLAs, el catálogo de los servicios y los procesos estén optimizados y estén actualizados cada cierto tiempo, ¿sí?
Una vez que ya tengo esto, empiezo a definir quiénes son mis terceros o quiénes me van a ayudar, que van a ser claves para que esto sea funcional. Entonces yo podría pensar que esta herramienta, como está pensando en utilizar algunas soluciones de inteligencia artificial para el tema de las diferentes comunicaciones, yo voy a decir que uno de mis partners, por ejemplo, va a ser Google, porque voy a usar unas APIs para el tema de la traducción de voz. También voy a utilizar algunas funcionalidades que me da Azure para un tema de la traducción de texto. Entonces empiezo a pensar qué necesito, ¿sí? De mi propuesta. Todo está relacionado a la propuesta de valor y al cliente. Y de último, pues ya cuando tengo esto, conozco qué necesito y todo lo demás, cuál es mi costo, ¿sí? Costo de hardware, software, personal, licencias, etcétera, lo empiezo a validar. Ok, entonces esa es la ruta que ustedes deberían de trabajar para un Model Business Canvas y les voy a poner esto, también les voy a tomar un screenshot y se los voy a mandar. Vamos a ver. Ahorita se los mando al chat. Ok, vamos a dar un ejemplo. Lo voy a limpiar esto. Ok. Propuesta aquí, por ejemplo, este es de la propuesta de valor de Apple, dos segmentos, consumidores tecnológicos, corporaciones, relación con el segundo sería cuál es su propuesta de valor, excelente diseño de los productos, rendimiento en los equipos, usabilidad en su sistema y equipo y reconocimiento de marca, ¿sí? Luego es canales en tiendas, página web, distribuidores y autorizados, la relación con el cliente, es autoservicio, asistencia, cómo me comunico con él para poder ver esto. Luego tengo las fuentes de ingreso, ¿sí? Que son todos los productos que venden, las actividades claves, ellos tienen que hacer un diseño y desarrollo de productos, manufactura y control, y recursos claves, pues ¿qué necesitan? Recursos intelectuales, diseñadores, desarrolladores de infraestructura, sus claves estratégicas, empresas de manufactura de hardware, desarrolladores independientes, generadores de contenido y disqueras, por ejemplo, en este caso para el tema de contenido. Y lo último, estructura de costos, es manufactura de productos, cuánto les cuesta esto, el costo de envío, costo de infraestructura, costo de operación, costo de recurso humano y costo de mercadeo. Es un ejemplo así básico de lo que ustedes tendrían que trabajar. Ok. Esto que hasta donde yo les mostré es lo que vamos a trabajar en la siguiente semana. ¿Sí? Ya tendríamos que tener esto. Hay más, pero eso lo vamos a hacer conforme vayamos trabajando. Entonces, vamos a dejar este espacio acá y les voy a dar tenemos tiempo ahorita para empezar a ver sus propuestas y un tiempo de resolver dudas.